Bienvenidos Mavianos a un nuevo video del Heroes of Mavia y vamos a hablar ahora sobre unos cambios, chicos, que han implementado entre la noche anterior, o sea ayer y hoy, para balancear un poco los cambios bruscos que han hecho. Recuerden que ayer hubo una gran actualización, la actualización más grande que ha habido hasta el momento del Heroes of Mavia. Hicieron muchos cambios, como que la torre de hielo ya no ataca tropas de aire, le bajaron la vida y el daño a los brutos, entre otras cosas. A las ballenas creo que también les bajaron, o no estoy seguro, pero hubo muchos cambios, ¿vale? Entonces, como los desarrolladores del juego vieron que han habido muchos comentarios pues de la gente quejándose, yo incluso me quejé también, porque está imposible hacer 3 estrellas a bases de tu mismo cuartel, o sea, literal imposible. Incluso hasta cuarteles de nivel inferior también está muy difícil. Solamente cuando tienen una base muy mal ordenada se le puede hacer 3 estrellas, o que tienen niveles de defensas muy bajos. Entonces, por eso en la noche de ayer lanzaron un balance que vamos a ver en qué consiste ese balance que hicieron. Aquí estamos viendo, chicos, el Discord oficial del juego, y lo que publicaron anoche, como a la medianoche, de hecho, fue este mensaje que vemos aquí. Dice: balances adicionales se acaban de publicar, reinicia el juego para implementarlos. No necesitan actualizar el juego, simplemente un reinicio de la aplicación, es decir, lo cierran y lo vuelven a abrir. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron este cambio con las ballenas, le aumentaron la salud hasta a las ballenas del nivel 4, es decir, solamente va a afectar este cambio a los de cuartel nivel 7 que tengan las ballenas al nivel 4. También afectaron el bruto, o sea, lo mejoraron, mejor dicho, con el cambio que habían hecho en la actualización. Pues ahora le volvieron a aumentar la salud, no a lo mismo que tenían antes, pero pues aquí dice que le aumentaron la salud, ¿vale? Que los mejoraron un poquito, tanto los de nivel 4 como los de nivel 5. O sea, esto afecta a los que tienen cuartel 6 y cuartel 7. Y también mejoraron la capacidad de los puntos de encuentro, es decir, ahora restauraron. Recuerden que en la actualización, después de la actualización, le habían cambiado como la capacidad que teníamos en nuestros puntos de encuentro del ejército, que por eso yo también me había quejado, porque pues nos habían bajado la capacidad. Teníamos 220 antes en el cuartel nivel 7 y pues después de la actualización teníamos solo 200. Ahora restauraron eso. Y también hicieron otros cambios en las defensas. Por ejemplo, en la torre de misiles le bajaron el daño en todos los niveles. También en los muros los volvieron a bajar un poco la vida, solamente a los de nivel 5, 6 y 7, porque parece que estaban muy rotos como los tenían. Y pues ustedes son testigos de que necesitábamos un montón de rompemuros para poder romper esos muros nivel 6 y nivel 7 más que todo. Y bueno, chicos, esto fue ayer, esto lo publicaron ayer en el juego, mandaron esos cambios, y hoy en la mañana hicieron otros cambios, acaban de publicar otros cambios, que es este mensaje de aquí. Esto fue hace un par de horas nada más. Lo que hicieron en este fix número 2 fue aumentar en el cuartel 5 y el 6 los puntos de encuentro, la capacidad, porque en el pasado, recuerden que lo vimos aquí arriba, solo mejoraron lo del cuartel nivel 7. Pues acá pues hicieron los cambios también en el cuartel 5 y el 6. Mejoraron un poco el francotirador, la francotiradora, perdón. Le subieron el daño, creo que lo pusieron en donde estaba. No estoy seguro de cuánto daño tenían antes, pero creo que lo volvieron a poner en cuanto estaba antes de la actualización. También los bunkers ahora ocupan menos espacios. Esto sí me gustó, la verdad, porque antes me parece que ocupaban mucho, ocupaban 3 espacios y ahora solo ocupan 2. Y la verdad, chicos, que esto es una muy buena noticia, porque fíjense que ayer salió la actualización y ayer mismo, en menos de 24 horas, de acuerdo a los comentarios de la gente aquí en Discord, recuerden que aquí hay un apartado de feedback, de comentarios, pues de acuerdo a eso hicieron cambios, o sea, actuaron bastante rápido de acuerdo a lo que la gente más se quejaba. Así que eso significa que pues están escuchando a los jugadores, no simplemente hacen los cambios y pues los dejan así porque les da la gana, sino que sí que están escuchando a los jugadores y que están haciendo los cambios necesarios. Es decir, están interesados en que a la gente les siga gustando el juego. Y pues aquí estamos, chicos, en mi base. Yo voy a hacer un ataque ahorita de prueba. Bueno, tengo varios para mostrarles. Dejen su like si quieren que les muestre, por ejemplo, estos
100% que hice por aquí con strikers y marinos, sí se puede todavía hacer 100%, chicos, solo que hay que saber qué bases atacar y cuáles no, y también llevar las tropas necesarias. Actualmente siento que los brutos todavía no siguen funcionando, chicos, o sea, siento que necesitan mejorarse un poquito más los brutos, de pronto la vida que tienen, o en su defecto bajarle un poco el daño a las defensas, porque es que los morteros y las torres de misiles están haciendo demasiado daño. Y para no terminar el video sin un ataque, chicos, vamos a buscar entonces una partida. Voy a quitarme el escudo. Esto está genial, que antes no salía este mensaje que te avisaba de que ibas a perder el escudo, pero bueno, ahorita no me importa porque no tengo mucho oro. Si pierdo el escudo no me importa mucho. Y bueno, primera aldea que me sale, yo creo que voy a atacar simplemente por los rubíes. No he completado la meta diaria de rubíes. Fíjense que esta aldea me gusta porque no tiene el héroe, está recuperándose el héroe, y pues es un cuartel nivel 6 y yo creo que le podemos hacer 3 estrellas fácilmente con este ejército barato que tenemos de puro striker y marinos. Fíjense cómo vamos a atacar, chicos. Tiene que ser un ataque bastante rápido, porque para que vayan haciendo el mayor daño posible. Yo tengo la ventaja pues de que juego en iPad y pues puedo hacer este ataque bastante rápido con las dos manos, literal. Utilizo como los 8 dedos y tiro casi que todas las tropas en muy poco tiempo. Y fíjense que se me laguea un poco, no sé si lo alcanzan a ver en el video, pero básicamente lanzo todo en el menor tiempo posible y muy disperso por toda alrededor de la base. Y fíjense cómo van arrasando con todo entre los strikers y los marinos, porque los strikers hacen como una especie de tanque. Miren, de hecho este ataque fue demasiado rápido, me parece, de los más rápidos que he hecho después de esta actualización. Obtuvimos esas 3 estrellas y 20 rubíes bastante fácil con ese ejército bien barato, Tengan en cuenta que ahorita yo estoy en las 2000, menos de 2200 copas. En ese rango de copas deben de estar si están en cuartel nivel 7, para que les aparezcan cuarteles inferiores nivel 6, o si bajas más copas pues obviamente te va a ser más fácil conseguir esos rubíes para que vayas juntando los rubíes. Y como siempre, chicos, los invito a que dejen un me gusta, recuerden usar mi código creador si aún no lo has puesto en el juego, y deja tu like por si quieren que les muestre más formas de ataques o estrategias. Todavía estoy haciendo pruebas para ver cómo atacar cuarteles nivel 7, cómo tratar de hacerles 3 estrellas a cuartel nivel 7. Hasta ahorita no he podido, la verdad. Como máximo he sacado 2 estrellas y eso, me veo bastante apurado para sacar las 2 estrellas. Y bueno, chicos, ahora sí los dejo, los estaré leyendo allí en comentarios.